En el corazón de la antigua Grecia, cuando Atenas brillaba como el faro del pensamiento occidental, nació un hombre cuyas ideas transformarían para siempre la manera en que la humanidad entiende la realidad, la justicia y el conocimiento mismo. Su nombre era Aristócles, aunque la historia lo conocería por un apodo relacionado con su complexión física, Platón, que significa el de anchas espaldas. Pero más allá de su apariencia, este hombre construiría los cimientos intelectuales sobre los que se edificaría gran parte de la filosofía occidental. Alguna vez se dijo que toda la filosofía posterior no es más que notas al pie de sus diálogos. ¿Cómo es posible que un ateniense del siglo V antes de nuestra era siga influenciando nuestro pensamiento 2400 años después? Platón nació alrededor del año 427 a.C. en Atenas, o según algunas fuentes, en la cercana isla de Egina, en el seno de una de las familias más distinguidas de la aristocracia ateniense. Su linaje era impresionante. Por parte de padre, descendía de Codro, el último rey de Atenas, y por parte de madre, estaba emparentado con Solón, el célebre legislador. Creció en un ambiente de privilegio, rodeado de debates políticos y culturales que definían el esplendor del siglo de Pericles. Su educación fue la propia de un joven aristócrata: gimnasia, música, poesía y gramática. Se esperaba que siguiera los pasos de su familia y se dedicara a la política, aprovechando sus conexiones y su brillante intelecto. Pero el destino tenía otros planes para él. El momento decisivo en la vida del joven Platón llegó cuando tenía alrededor de 20 años y conoció a un hombre peculiar que caminaba descalzo por las calles de Atenas, interrogando a todo aquel que cruzara su camino. Ese hombre era Sócrates, un filósofo que no escribía libros ni cobraba por sus enseñanzas, pero que poseía una capacidad única para hacer que las personas cuestionaran sus certezas más profundas. Platón quedó fascinado por el método socrático, esa forma de hacer preguntas que llevaba a las personas a descubrir por sí mismas las contradicciones en su propio pensamiento. Durante casi una década, Platón se convirtió en uno de los discípulos más devotos de Sócrates, absorbiendo no solo sus técnicas filosóficas, sino también su compromiso inquebrantable con la verdad y la virtud. Pero la relación entre maestro y discípulo terminaría de la forma más trágica imaginable. En el año 399 a.C., cuando Atenas aún se recuperaba de su humillante derrota en la guerra del Peloponeso, Sócrates fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud. El juicio fue un espectáculo político donde las viejas rencillas y los temores de una sociedad traumatizada se proyectaron sobre un hombre que simplemente hacía preguntas incómodas. Platón estuvo presente durante el proceso y quedó horrorizado al ver cómo la democracia ateniense, que supuestamente representaba la sabiduría colectiva, condenaba a muerte al hombre más sabio de la ciudad. Sócrates bebió la cicuta con serenidad, pero Platón nunca se recuperaría completamente de esa experiencia. La ejecución de su maestro sembró en él una profunda desconfianza hacia la democracia directa y lo convenció de que la política debía estar guiada por la sabiduría, no por la opinión de las masas. Devastado por la muerte de Sócrates, Platón abandonó Atenas y comenzó un periodo de viajes que duraría aproximadamente 12 años. Visitó Megara, donde se refugió con otros discípulos socráticos, y luego emprendió un largo periplo que lo llevó a Egipto, Cirene y el sur de Italia. En esta región conoció a los pitagóricos, una comunidad filosófica y casi religiosa que veía en las matemáticas y los números la clave para comprender el universo. Esta influencia sería decisiva en su pensamiento. La idea de que existe un mundo de formas perfectas e inmutables, más real que el mundo físico que percibimos con nuestros sentidos, tiene raíces pitagóricas. Durante estos años de formación, Platón no solo absorbió diferentes corrientes filosóficas, sino que comenzó a desarrollar su propia visión del mundo. Su viaje más significativo fue a Sicilia, donde visitó la próspera ciudad de Siracusa. Allí conoció a Dionisio el Viejo, el tirano de la ciudad, y trabó amistad con Dión, el cuñado del gobernante. Platón, convencido de que los filósofos debían involucrarse en la política para crear sociedades justas, intentó influir en Dionisio para que gobernara según principios filosóficos. El experimento fue un desastre monumental. Según algunas fuentes, Platón ofendió al tirano con sus ideas sobre la virtud y el gobierno, y Dionisio ordenó que fuera vendido como esclavo. Solo gracias a la intervención de amigos que pagaron su rescate, Platón pudo regresar a Atenas. Esta experiencia amarga, sin embargo, no lo disuadió de su convicción de que la filosofía y la política debían unirse. De regreso en Atenas, alrededor del año 387 a.C., Platón fundó la Academia, una institución que perduraría por más de 900 años y que se convertiría en el modelo de las universidades modernas. Ubicada en un bosque sagrado dedicado al héroe Academo a las afueras de la ciudad, la Academia no era simplemente una escuela de filosofía.
Allí se estudiaban matemáticas, astronomía, música y ciencias naturales. Sobre la entrada, según la tradición, había una inscripción que decía: «Que no entre aquí quien no sepa geometría». Platón creía que las matemáticas entrenaban la mente para pensar de manera abstracta y rigurosa, preparándola para la filosofía. En la academia no daba conferencias tradicionales, sino que empleaba el método dialéctico heredado de Sócrates. A través del diálogo y el debate, maestros y estudiantes exploraban juntos las grandes preguntas sobre la justicia, la belleza, el conocimiento y la realidad. Fue en este periodo cuando Platón escribió sus obras más importantes, todas ellas en forma de diálogos donde Sócrates aparece como el personaje principal. En La República, su obra maestra, Platón imagina una ciudad ideal gobernada por filósofos reyes, individuos que han contemplado la verdad más alta y pueden gobernar con sabiduría y justicia. Describe su famosa alegoría de la caverna, donde los seres humanos son como prisioneros que solo ven sombras proyectadas en una pared y las confunden con la realidad, mientras que el verdadero conocimiento requiere liberarse de las cadenas y ascender hacia la luz del sol, que representa la forma del bien. En El Banquete, explora la naturaleza del amor y su conexión con la búsqueda de la belleza y la verdad. En El Fedón, examina la inmortalidad del alma y la relación entre el cuerpo y el espíritu. Cada diálogo es una obra maestra literaria y filosófica que continúa siendo estudiada y debatida hasta nuestros días. Pero Platón no abandonó su sueño de influir directamente en la política. En el año 367 a.C., cuando tenía ya 60 años, regresó a Siracusa invitado por Dionisio el Joven, quien había sucedido a su padre. Dion, su antiguo amigo, lo convenció de que el joven tirano podía ser educado en la filosofía y convertirse en el rey filósofo que Platón había imaginado en su república. Nuevamente, el experimento terminó en fracaso. Dionisio el Joven estaba más interesado en el poder que en la sabiduría, y las intrigas de la corte siciliana pusieron en peligro la vida de Platón. Tuvo que ser rescatado por una expedición naval enviada por sus amigos. Hizo un tercer y último viaje a Siracusa años después, con resultados igualmente desalentadores. Estas experiencias demostraron que la brecha entre la teoría política ideal y la realidad del poder era inmensa. A pesar de estos fracasos prácticos, Platón continuó enseñando en la academia hasta sus últimos días. Entre sus estudiantes más brillantes se encontraba un joven de esta gira llamado Aristóteles, quien permanecería en la academia durante 20 años y eventualmente desarrollaría su propio sistema filosófico, en muchos aspectos opuesto al de su maestro. La relación entre estos dos gigantes del pensamiento simboliza la tensión creativa que ha impulsado la filosofía occidental. Platón, el idealista que buscaba verdades eternas más allá del mundo sensible. Aristóteles, el empirista que encontraba el conocimiento en el estudio cuidadoso de la naturaleza. Se dice que Aristóteles comentó: «Amicus Plato, sed magis amica veritas», que significa «Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad». Platón murió alrededor del año 347 a.C., a los 80 años de edad según la tradición, durante un banquete de bodas. Dejaba atrás una obra filosófica monumental y una institución educativa que sobreviviría hasta que el emperador Justiniano la cerró en el año 529 de nuestra era, casi 1000 años después de su fundación. Al final de su vida, Platón había aprendido que sus filósofos reyes nunca gobernarían las ciudades reales de su tiempo, pero había logrado algo más duradero. Había creado un espacio donde la mente humana podía explorar libremente las cuestiones más profundas de la existencia. En un mundo donde la violencia y el poder bruto parecían dominar, había defendido la idea radical de que la razón y la búsqueda de la verdad eran lo más valioso que un ser humano podía cultivar. En sus propias palabras, escritas en uno de sus diálogos más conmovedores: «La vida que no se cuestiona no merece ser vivida». 2 milenios y medio después, esa invitación a cuestionar, a pensar, a buscar la verdad más allá de las apariencias, sigue resonando con una urgencia inquietante. Porque mientras los seres humanos sigan preguntándose qué es lo justo, qué es lo verdadero y qué es lo bueno, el espíritu de Platón seguirá vivo entre nosotros.